Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, esto es El Sembrador Nueva Evangelización. Ya saben que en este programa cada vez que traemos un invitado compartimos con él lo que hace, su experiencia de trabajo y sobre todo su propia vida. Hoy con nosotros está Eduardo Frías, bienvenido. Gracias, Fray. Gracias por estar aquí con nosotros. Disculpa por ocupar parte de tu tiempo. Creo que es interesante el trabajo que está haciendo Eduardo Frías. Él es periodista, pero ahora mismo está dedicado a un centro cultural comunitario en una de las zonas periféricas de la ciudad de Querétaro, en la zona norte en concreto, el Centro Cultural Comunitario Pigmenio González. Y ya saben que donde hay cultura hay vida. Y poner un centro cultural en una zona como esta, en Querétaro, administrar un centro cultural, ¿qué supone, Eduardo? Un reto enorme, en principio, para la administración municipal que encabeza Luis Nava. Antes, muchas gracias nuevamente a la producción, gracias, Fray, por permitirnos este espacio y hablar sobre esta tarea que bien me preguntas. ¿Qué significa? Bueno, pues es un reto enorme, como inicié, para la administración que encabeza el presidente municipal Luis Nava y para la titular de la Secretaría, Andrea Avendaño. ¿Por qué razón? Porque durante muchos años nuestro Querétaro ha sido un representante a nivel mundial de temas culturales, ¿sí? Y de actividades artísticas y culturales. Sin embargo, esta se había dedicado única y exclusivamente, digamos, a la alta cultura, y muchas veces no baja esta alta cultura a las zonas o a los espacios de la sociedad en donde más se necesita, es decir, en los estudiantes, en los niños, en las amas de casa, en el trabajador común y corriente, en la población de escasos recursos. Y estos centros culturales como del que estamos hablando hoy, que es el de Pigmenio González, hay otro en Felipe Carrillo Puerto, idéntico en esta delegación. En estos dos, el objetivo de la Administración Pública Municipal es precisamente aterrizar todos esos proyectos, todos esos programas en esta sociedad de escasos recursos o que no tiene acceso a la alta cultura. Y por esa razón se le están invitando a participar, y este es un espacio propicio para hacerlo, para que se acerquen con nosotros y encuentran ahí la facilidad de acercarse a la música, a las artes, de acercarse a la danza, a la pintura, de acercarse también a los oficios, por ejemplo, a la cocina o a la carpintería, entre muchas otras actividades que tenemos, ya que el centro cuenta además con una sala digital, con un ágora, es decir, un teatro al aire libre, en donde podemos presentar obras de teatro, hacer algún concierto musical, y no necesariamente con una orquesta sinfónica o con una orquesta de cámara, sino con música popular de cualquier ámbito, ya sea hasta la mexicana, regional mexicana, el rock, el reggae, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran hacer, ahí está el espacio. Esa es la razón de que funcionen este tipo de centros y ese es el reto. Y es una idea muy buena, es invitar a la cultura a personas que a lo mejor en su vida no han tenido tanto acceso y a la vez a recrearse dentro de ella. Recuerdo una experiencia en la anterior Venezuela, en donde el maestro Abreu agarró a jóvenes de las periferias de Caracas y empezó a hacer la famosa Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela, algo que también se ha copiado ya en otros países como México. Yo quisiera ir al Centro Comunitario Pigmenio González como un ejemplo para poder replicar esto en los países donde nos ven y poder, por ejemplo, para los jóvenes, ¿qué iniciativas hay desde el Centro Comunitario, jóvenes de escasos recursos, en donde podemos transformarles en personas que piensen y que sean útiles, que se sientan útiles incluso para la misma sociedad? Si me permites, Fray, los proyectos como el que comentas de Venezuela también se hizo en Colombia con las FARC, y precisamente dentro de centros culturales comunitarios como el que se están haciendo aquí en Querétaro, y ese es el objetivo, acercar a esa gente que, marginada económica, socialmente hablando, no tiene acceso. Nosotros tenemos ofertas tales como la danza, y tenemos grupos formados para enseñarles danza folclórica entre 6 y 15 años, los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la noche. Danza folclórica infantil con grupo de 6 a 13 años de edad, los martes y los jueves de 4 a 6. Ballet,
tenemos ritmos latinos. Los ritmos latinos es que enseñamos a bailar salsa, cumbia, etcétera, etcétera. Eso va dedicado a un público más adulto. Pero tenemos las artes plásticas, y en esto es importantísimo, porque a los niños, que está dirigido este taller de 5 años en adelante, la maestra Ailén les va a proponer entrelazar la lectura, es decir, con la pintura, con el dibujo, y les va a enseñar varias técnicas, desde lápiz, carboncillo, la acuarela, el óleo, y finalmente la idea es que tengan los niños, después de 6 meses de participación en un taller como este, una galería, que presenten sus obras. Esa es la idea, para que empiecen a involucrarse precisamente. Y para mostrar, sus sentimientos. ¿no? Una manera de expresar sus sentimientos a través de la pintura. Así es. Y tenemos otro tipo de actividades como las artes visuales. Y ahí me acaban de proponer un taller de serigrafía, en donde se va a tratar de captar a jóvenes de 15 años en adelante para que aprendan este oficio, que aprendan esta arte, para que en un momento determinado, si no encuentran empleo en alguna empresa, en algún comercio, en alguna otra institución formal, puedan ellos o tengan las herramientas mínimas necesarias para poder poner su negocio. Y esto los saque del atorón económico en el que a veces se encuentran. Eduardo Frías, cuando le dicen, oye, encárgate de este centro comunitario, que sea un centro comunitario cultural, que integre a todas las personas, ¿qué piensa? ¿Y en quién piensa? Pienso, en principio, en la experiencia propia. Como aficionado a la música que soy, no tuve en su momento la oportunidad de acudir a un centro de esta naturaleza, que si lo hubiese tenido, quizá mi desarrollo artístico musical hubiera sido diferente. Ya eso quedó atrás, pero ahora tengo yo la oportunidad de poder abrir estos espacios con el apoyo institucional del gobierno municipal que encabeza Luis Nava, de hacer llegar a jóvenes y a niños en situaciones de necesidad espacios como este, pero además el aula de música cuenta con batería electrónica, con baterías acústicas, con amplificadores para guitarra, con amplificadores para bajo, con bajos mismos y guitarras, un piano, 2 pianos eléctricos, un piano de cola, teclados, es decir, tenemos toda la infraestructura para que ni siquiera los papás tengan que desembolsar en un instrumento que de entrada puede ser caro, ¿sí? Pero que está ahí para que ellos aprendan. Entonces, ¿qué siento? Bueno, pues un gran entusiasmo y una gran responsabilidad de poder encabezar este esfuerzo desde esta trinchera para llevar oportunidades, ser el facilitador de estas capacitaciones a los niños, a los jóvenes, a las mujeres y a los adultos. ¿Y cómo se consigue? Hemos visto que tú deseas esto, lo consigues sentándote con, vamos a decir, la clase política, y empiezan a decir, bueno, vamos a hacer un programa que sea de beneficio para una determinada población. ¿Cómo consigues, por ejemplo, una maestra de artes plásticas, de artes visuales, de danza? Todo esto, ¿cómo se va elaborando? ¿Cómo se va elaborando? Bueno, en principio, hablando otra vez, que no debería ser lo correcto, pero tengo más de 20 años dedicado a la música. Ajá. Entonces, a lo largo de esta participación como músico, como artista, como creador, pues me he relacionado en diferentes momentos, en diferentes ámbitos y también en los trabajos que he tenido con artistas de otras disciplinas. Así que de entrada, pues conozco gente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, docentes, alumnos, egresados. Mi hija estudia ahí, que también es egresada de aquí del Fray Luis de León. Bueno, aquí estuvo. Y ahora está en Bellas Artes, y a través de ella, a través de todo ese conocimiento con las personas, se crean vínculos. Y entonces, cuando empiezo a ver las necesidades de un maestro de piano, de un maestro de percusiones, de un fotógrafo, de serigrafistas, de maestros de ballet, bueno, pues entonces recurro a hacer esas llamadas con los amigos. Oye, fíjate que necesito esto, ¿conoces a alguien? Y se van tejiendo esas relaciones, esos lazos. Además, hay una serie de... ¿Te ha costado conseguir toda esta gente para organizar los talleres? Es decir, al final, la gente con la que tú te has vinculado tiene una sensibilidad por el arte, sabemos, pero también por el arte para aquellos que no les llega el arte. Sí, por supuesto, cuesta trabajo.
cuesta trabajo por muchas circunstancias. El centro cultural, digamos que está cerca de la gente que lo necesita, pero muchas veces se encuentra lejos de quienes podemos transmitir o compartir algún conocimiento, alguna experiencia. Y eso a veces cuesta trabajo llevar a los maestros para allá. Otra cuestión es que siempre son importantes el tema de los recursos económicos. Nosotros tenemos el centro a disposición de todos, usuarios, alumnos, padres de familia, etcétera, o cualquier otra institución. Pero el problema siempre es el recurso económico. En este momento no les estamos ofreciendo salario a los maestros y están trabajando bajo una modalidad que se llama autofinanciable. ¿Qué significa esta? Que esta modalidad es que el alumno paga directamente al maestro el costo del curso por mes. Y este costo finalmente simbólico es bajo, es de 195 pesos cuando no es especializado o 250 pesos cuando es especializado. ¿Y cuáles son estos? Básicamente los de los talleres de formación, como la carpintería, la cocina, la serigrafía, el violín, que son muy especiales y muy particulares, o el piano. Y todos los demás cuestan 195 pesos por mes. La idea aquí es que podamos contar con instituciones privadas, con organismos, asociaciones civiles, que pudieran, digamos, apadrinar a uno o dos maestros, pagarles un curso completo durante 6 meses y así yo poder invitar de manera gratuita a estos ciudadanos que se encuentran en estado de indefensión o son vulnerables económicamente y que hasta pagar esas cantidades les significa un esfuerzo mayúsculo, ¿no? Sí, en algunos puede ser hasta el sueldo diario, ¿no? Exacto. Tú nos dices, bueno, vamos a involucrar a la sociedad civil organizada, sí, a través de vinculaciones, y pues también nos dices que el maestro necesita una remuneración. ¿El Estado puede ayudar, además de abrir las puertas, y puede ayudar a becar a algunas personas? Lo está haciendo, sobre todo cuando hay proyectos. Por ejemplo, me van a presentar para la siguiente semana un grupo de mujeres, desafortunadamente, que sufrieron violencia de todo tipo, y las acogió una asociación. Esta asociación se vinculó con la Secretaría de Cultura y nos solicitaron el espacio para que les den un curso de una capacitación, terapias psicológicas, y al mismo tiempo les van a enseñar, les van a dar técnicas de pintura con una reconocida artista plástica queretana, entonces, Ticha, por cierto. Entonces, empiezan ahí y la idea es que a través de estas terapias y a través de la liberación que van a encontrar con la pintura, bueno, pues encuentren paz en su alma, ¿no? Y esto no les va a costar. Vamos a seguir contigo, Eduardo. Sí. Vamos a pasar un momento al equipo de Resumen AR, que tiene las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos, y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias a los miembros del equipo Resumen AR por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos aquí en Valores de Acero, estamos en el Sembrador, Nueva Evangelización, en ESNE. Por ahí nos ven, también nos ven por la red social. Y estamos con Eduardo Frías. Él es periodista, es encargado del Centro Cultural Comunitario Epigmenio González, como periodista, Eduardo. Sí. Vamos ahora como periodista. Hemos hablado un poco de esta idea del centro comunitario, sí, de abarcar todas las esferas de la sociedad y que sean verdaderamente vínculos para la sociedad queretana y también para la sociedad entera. Pero yo quisiera ahora que Eduardo se pusiese en el escritorio con la pluma y nos dijese, por ejemplo, cómo ves ahora mismo, desde que tú estudiaste periodismo, hasta este momento ha evolucionado muchísimo la comunicación. Sí, y ya pues la comunicación casi se convierte en un arte. Ya no es solamente el dar las noticias, sino tener arte para convencer al que está al otro lado de la cámara. Toda esta evolución, tú como periodista, ¿cómo la has vivido? La viví y digamos que la padecí. Desde estudiante me tocó en la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual soy egresado, padecer las máquinas
mecánicas para escribir. Máquinas de escribir, las Remington, famosas, y Olivetti. Sí, Olimpia y cosas así. Olimpia. Sí, y luego, en esa temporada de estudiante, el entonces rector de la universidad, nos regaló un laboratorio de equipo de cómputo que no existía en la escuela, entonces la Escuela de Sociología, hoy Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. Bien, pero no nos dejaban entrar al laboratorio. Ahí estaba instalado, pero no nos dejaban entrar porque evidentemente no las sabíamos utilizar, no teníamos un curso de capacitación para ello, en fin. Pero ahí estaban y fue nuestro primer acercamiento. Cuando llego a trabajar, todavía siendo estudiante, a una estación de radio, por cierto, de las más importantes en Querétaro en ese momento, 95.5, con dos grandes maestros que tuve ahí, Joaquín San Román y Andrés Esteves, todavía escribíamos las notas en máquina de escribir y en un papel con 3 copias al carbón para los guiones que se tenían que conformar para los 2 locutores, para el operador de la cabina y para el jefe de información. Entonces, bueno, escribíamos a máquina. Pero fue en esa época, antes de concluir la década de los 90, cuando se viene toda esta revolución y todo el cambio tecnológico. Y después de empezar, de grabar en cinta magnética de 2 o 4 tracks, de esas que todavía se movían, sí. Pasamos a grabar al DAT y posteriormente al minidisco. Y eso pues cambió toda la dinámica para hacer noticias. Yo fui de los primeros reporteros y tuve el privilegio de ser de los primeros reporteros en Querétaro de utilizar teléfono celular. Era la envidia de todos porque tenía un teléfono celular y una moto. Yo era un reportero urbano. Se había copiado un modelo de Radio Red de Ciudad de México para Querétaro y a mí me dieron una moto, me pusieron un uniforme, un casco completamente lleno de publicidad y un teléfono celular. Entonces yo transmitía en vivo, en directo, de donde estaban ocurriendo las cosas. Y de esas transmisiones en vivo, de ese pisar la noticia en el terreno, ¿qué sacas de conclusión hoy en este 2019? ¿Qué saco? Pues que debo ser muy cuidadoso, porque yo sí lo viví, con todas las noticias que hoy circulan en las redes sociales, porque no todas tienen las características mínimas necesarias para hacer noticias y sobre todo para hacer verdad. Entonces, mucha gente nos vamos con las noticias falsas, equivocadas, sesgadas, y hay que tener mucho cuidado. Eso nos dio una ventaja a toda la sociedad, de tener acceso a los medios de comunicación e incluso ser protagonistas de ellos, pero también tiene un asunto que hay que cuidar muy bien, que es no cualquiera es profesional para hacer esto. Y también, ¿no crees que hay demasiada ahora información en donde el que es oyente, el que es televidente, tiene que como sesgar información? Es decir, hay un exceso de información en este momento que lo que tenemos que, yo creo, es educar a la gente a que vea lo que realmente es verdadero, no lo que gusta, sino lo que es verdad. Y es que volvemos a las raíces del periodismo. Cuando estás aprendiendo periodismo, lo primero que debes hacer es consultar 1, 2 o 3 fuentes desde diversos puntos de vista para poder entender cuál es la realidad del hecho, si es verdad. Hay que contrastar y lo mismo sucede hoy. Como tenemos ya no solo un canal, sino cientos de miles de canales a través de los cuales nos podemos informar, bueno, pues mínimo hay que consultar a 2 o 3 sobre el mismo tema para ver si coinciden, y si ya más o menos coinciden, bueno, podemos decir que eso que estamos leyendo o esa noticia que nos está llegando es más o menos verídica. ¿Cómo ves tú como periodista, Eduardo, a la comunicación de la Iglesia? Tenemos un gran comunicador que es el Papa Francisco, el Vaticano, que tiene realmente todo un esquema de comunicación, pero pues la Iglesia en general, la Iglesia mexicana, ¿cómo está comunicando y llegando, por ejemplo, al Centro Comunitario Cultural? ¿Cómo se está integrando en la sociedad? En este momento, desde esa trinchera que es el Centro Cultural Comunitario, no hemos tenido la oportunidad de acercarnos, de vincularnos. Pero tú como comunicador, están utilizando debidamente los canales que nos permiten los medios de comunicación actuales y por lo tanto deben estar incidiendo, por supuesto, en la población, puesto que yo pues sigo el Facebook, ¿no? Y ahí he podido observar que mucha gente está
replicando en principio los mensajes del Papa Francisco, por supuesto, lo está haciendo. Y en ese sentido creo que el trabajo que se está haciendo desde el Vaticano para permear en la sociedad es el correcto, puesto que si lo replicas, es porque tiene un impacto. Hasta ahí es hasta donde puedo opinar, porque realmente más en el fondo del mensaje, te soy sincero, no lo conozco. Eduardo, tú has estado también en el Instituto Nacional Electoral. En el local, en el del Estado. Sí. ¿Y cómo se puede concientizar a la gente a que participe como ciudadano a unas consultas, a unas elecciones? Te digo esto porque se vive en un estado, desde mi percepción, de indiferencia. Los obispos de México, les contamos aquí a todos los que nos ven a través de la red social y a través del Sembrador de Evangelización, cada vez que hay unas elecciones o pasa alguna cuestión social, política, tienen un escrito en donde invitan siempre a la participación ciudadana. Hay unos laboratorios incluso en donde se van replicando en las parroquias para que la gente pregunte, no se quede en la duda, ¿no? El miedo que hay a que el ciudadano de cualquier país diga, ya no creo, yo ya no voto. La indiferencia. ¿Cómo se vive esto en una realidad que tú viviste hace años, un Instituto Nacional Electoral en un estado? ¿Y qué propuestas ustedes, si se acuerdan, hicieron? ¿O cómo lo vives tú como periodista? Sí, los órganos electorales a nivel nacional y en los estados están divididos en diversas áreas, y uno de ellos tiene que ver con la organización del proceso electoral, es decir, toda la parte legal, de organización, desde diseñar las boletas y capacitar gente para que estos a su vez se conviertan en funcionarios de casilla, en capacitadores, etcétera. Pero hay otro área muy importante que se llama la Dirección de Educación Cívica y Capacitación Electoral. Y es ahí en donde entra directamente las políticas públicas del órgano electoral a tratar de incidir en los diferentes niveles de la sociedad, desde las escuelas, y no solamente hablando de los niveles medio superior, que digamos que son de estudiantes o alumnos que están por cumplir los 18 años, sino desde pequeños, desde el preescolar, para ir induciéndolos a que deben tener conciencia de la civilidad que debemos practicar todos los mexicanos, no ciudadanos, sino todos los pobladores, independientemente de la edad. Y desde ahí trabajar, enseñarles a que la participación, los valores de la democracia que en ese entonces se manejaban como solidaridad, pues son importantes para que tengamos todos una vida mejor. Y entonces las políticas que se implementaron, por lo menos en la época en la que yo estaba, era llegar a las escuelas, dar cursos de capacitación, crear folletos de acuerdo a los niveles de educación en el que entráramos, con dibujos o combinado los textos, literatura con dibujo, o bien textos, literatura sin nada de monitos, por decirlo de alguna manera, y entonces hacíamos libros, se consultaba, se hacían convocatorias a grandes escritores, a investigadores, se creaban literatura, y esta se distribuía en las bibliotecas públicas, se entregaban en los eventos que se organizaban a través de conferencias, presentaciones, y es de la manera en la que esta institución tiene que permear en la sociedad para invitarlos siempre a ser participativos, a ser solidarios y a ser buenos ciudadanos, o por lo menos ciudadanos conscientes de que la democracia es el mejor camino para un país como el nuestro. Ese es hasta donde yo me quedé. Hoy en día, o las elecciones por lo menos del año pasado, nos demostraron que un buen porcentaje de la población, por lo menos el 50% de ella, sigue creyendo en las instituciones de interés público, en los partidos políticos y en los candidatos, y por esa razón salimos a votar como lo hicimos el año anterior. Y bueno, pues los resultados, al margen de todo esto, los resultados ahí están, y cuando en un país más del 50% de su población sale a votar, quiere decir entonces que las instituciones están bien y están haciendo su trabajo. ¿Cómo incides tú, por ejemplo, en los jóvenes para que ellos, desde su propia realidad, desde su propia edad, puedan participar en los centros comunitarios, en las actividades comunitarias? ¿Qué es lo que está haciendo un centro comunitario? Por ejemplo, estamos hablando de la participación ciudadana, pero yo me voy ahora al mundo de la juventud.
y el mundo de la juventud, en donde está el Centro Cultural Comunitario Pigmenio González, ya en una región concreta. Quizás estamos dando ideas a los que nos ven, que trabajan con jóvenes, en lugares en donde están medio indiferentes. ¿Qué es lo que se te ha ocurrido y qué te está funcionando? En principio creo que hay que ponernos en los zapatos de los jóvenes y esa es la razón por la cual yo sigo tocando. Sigo haciendo música de rock porque yo no he crecido en ese sentido. Me considero joven, aunque ya tengo ya tengo 48, pero hay que ponernos en los zapatos de los jóvenes. ¿Y cómo hacerle para que se acerquen? Hay que saber qué quieren. Ellos quieren pintar y a lo mejor no tienen la técnica al óleo o acuarela, a lo mejor pintan con spray. Bueno, pues hay que traerles especialistas en estas disciplinas o en estas nuevas artes modernos para que los enseñen a desarrollar su calidad artística con el spray. O, por ejemplo, hay que llevarles la música que ellos quieren. No quieren escuchar tal vez orquesta de cámara. O tal vez hacer la combinación de la orquesta de cámara, pero con la música que a ellos les gusta, el rock, el reggae, el hip hop, etc. Y por eso también les ofrecemos esas alternativas. Es decir, hay que siempre ponerse de aquel lado. Es decir, ¿qué quieren los demás? Bueno, pues tengo que sentarme con ellos, platicar, entenderlos, para poder hacerles propuestas. No puedo llegar y decir, yo pienso que esto es así. No, porque sería una idea muy sesgada, una idea subjetiva, ¿no? de una sola persona. Entonces yo creo que hay que abrirse, hacer estos espacios democráticos en que haya retroalimentación. Diálogo, ¿no? Diálogo, sí. Como siento que a veces ha habido etapas en donde no ha habido diálogo entre la clase política, entre los mismos comunicadores, como que ha habido una fase de imposición de unos y otros, y unas imposiciones incluso ideológicas. Y se van viviendo, son coletazos, se habla de diálogo, se habla de escucha, pero por debajo hay a veces mucha imposición hacia los jóvenes de ideologías de todo tipo. Sí, y el problema es que resulta que estas imposiciones no funcionan. Finalmente el joven no es tonto, se da cuenta que le están induciendo a hacer algo que no le gusta o desde el punto de vista o la perspectiva de una ideología que no le gusta, que no le atrae, que no le llena, y por eso no participan o dejan de hacerlo. Eduardo Frías, muchísimas gracias por esta experiencia que nos estás contando de este Centro Cultural Comunitario Pigmenio González aquí en la ciudad de Querétaro. Gracias, Fray. Y gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, por abrir la ventana de su televisor y pues estar aquí compartiendo actividades que mucha gente hace por el bien. La bondad existe en el mundo, así que pues vamos a darle gracias a Dios por esta bondad, por lo bueno que se hace por el otro, por esta cultura del encuentro. Les deseo lo mejor para esta semana, que Dios les siga bendiciendo y que María de Guadalupe nos siga protegiendo. Hasta la próxima.